Cuando hablamos de los vikingos, solemos imaginárnoslos surcando los mares, saqueando monasterios y desapareciendo con el botín en plena niebla. Pero su historia es mucho más compleja y mucho más fascinante. Bienvenidos a Historias Boreales, Dinamarca y el Norte en español, el podcast donde exploramos el pasado y la cultura danesa y nórdica con episodios que van desde antes de los vikingos hasta nuestros días. Desde Copenhague, para hispanohablantes curiosos de todo el mundo, soy Paula Oropesa. En el episodio anterior hablamos de cómo el aumento de población, el desarrollo de la navegación con velas y el uso del acero propiciaron los viajes de los nórdicos. A medida que estos pueblos exploraban más sus costas, comenzaron a descubrir nuevos horizontes y con ellos nuevas riquezas. Este espíritu de exploración y expansión fue el inicio de la era vikinga y que está marcada en la historiografía por el ataque al monasterio de Lindisfarne en la costa noreste de Inglaterra en el año 793. Muchos historiadores marcan el comienzo de la era vikinga el 8 de junio del año 793, cuando un grupo de guerreros procedentes del norte, probablemente del oeste de Noruega, llevó a cabo una incursión que tuvo un profundo impacto en la cristiandad occidental. En los testimonios, como la crónica anglosajona, no escatiman en dramatismos al relatar aquel año. Dice: hubo terribles presagios sobre Northumberland que hicieron temblar a la población de miedo. Aparecieron enormes truenos y se vieron dragones surcando el cielo. Estos presagios fueron rápidamente seguidos por una gran hambruna. Poco después, el 8 de enero del mismo año, ocurrió la desgracia de la rapiña de los paganos a la Iglesia de Dios en la isla de Lindisfarne, donde causaron destrucción con saqueos y matanzas. Históricamente sabemos que los escandinavos ya habían salido de sus tierras antes del 793. Habían comerciado con pueblos del mar Báltico, se habían enfrentado a tribus eslavas y habían tocado las costas de Europa. Pero lo de Lindisfarne fue distinto. Fue el primer ataque documentado a un centro cristiano importante. Lindisfarne no era una casualidad. Era un monasterio rico, aislado y mal defendido. Así que los paganos, muy pragmáticos como eran, sabían lo que hacían. Atacaron donde más dolía y donde más podían ganar. El erudito Alcuino de York, figura central del Renacimiento carolingio y consejero de Carlomagno, escribió con horror sobre esta masacre, viéndola como un castigo divino por la corrupción moral de los anglosajones. Dice: en su monasterio los monjes vivían en oración, ajenos a la tormenta que se avecinaba. El ataque fue brutal. Los monjes fueron asesinados y algunos raptados como esclavos. El monasterio fue saqueado y finalmente destruido. ¿Qué seguridad queda para las iglesias de Bretaña si San Cuberto y tantos santos no pudieron defender su propio templo? O bien esto es el principio de una desgracia mayor, o los pecados de quienes allí habitan han atraído este castigo sobre sí mismos. Estas palabras escritas poco después del ataque se consideran una de las primeras reacciones y evidencian el profundo impacto simbólico y espiritual del asalto. También revelan cómo la interpretación del evento se ancló en una visión providencialista muy propia de la época. Es decir, que no solo fue una tragedia, sino también un juicio divino. Desde puertos como Ribe, en la actual Dinamarca, comerciantes y viajeros ya navegaban hacia Occidente. Con las nuevas velas y un conocimiento creciente del mar, los hombres del norte ampliaban así sus horizontes. Puede que el saqueo de Lindisfarne fuera la culminación de generaciones de observación, comercio y aprendizaje. Ya se habían producido escaramuzas previas, incursiones menores en años anteriores y
se ha sugerido que los agresores poseían un conocimiento preciso del valor estratégico del Lindisfarne. Este ataque marcó un antes y un después. Los vikingos ya no eran simplemente comerciantes del norte, se convirtieron así en invasores y temidos, bárbaros, con barcos imposibles de alcanzar, una sombra en la costa. Hablamos de un tiempo en el que no había un pueblo vikingo como tal. No había reinos unificados, no había escritura propia, ni siquiera había una conciencia común. Solo clanes, líderes locales y, eso sí, una tradición marítima que poco a poco se tornaría en historia. Las expediciones vikingas tuvieron varias etapas, varias rutas. Al comienzo, las excursiones que parecen casuales, a asaltos aislados, se convirtieron en expediciones muy bien organizadas y algunas que terminaron en asentamientos ya muy estables y la fundación de nuevos reinos. Conquistaron gran parte de Inglaterra, por ejemplo. Allí el ejército se asentó en el este y en el centro y establecieron el llamado Danelaw, una zona gobernada con leyes danesas. Estas incursiones que se convirtieron en movimientos de masa, donde, no solo ejércitos, también bandas organizadas, estaban bien abastecidos por hombres de toda Escandinavia. En el año 844, una gran flota vikinga descendió por el Atlántico y atacó la costa del norte de la península ibérica, especialmente Galicia. Luego siguieron saqueando, siguieron hacia el sur, saquearon Lisboa, que estaba ya bajo el dominio andalusí, y después llegaron al Guadalquivir, al río Guadalquivir, subieron y atacaron Sevilla, que en ese tiempo estaba más cerca del mar. La crónica, esto lo describe la Crónica Andalusí, son textos árabes que relatan con detalle lo que sucedió. Allí se refieren a los vikingos como mayús, que denota tanto que son extranjeros como que son infieles, que son guerreros. Dice la crónica que los ataques fueron devastadores, que saquearon las ciudades, tomaron prisioneros, causaron el pánico. Pero el emir de Córdoba, Abderramán II, allí ya envió ejércitos y los derrotó. Incluso capturó muchos y a la vez fortificó mejor las ciudades ribeñas para evitar los futuros ataques. Dicen crónicas posteriores que muchos vikingos que se quedaron incluso se asimilaron y se convirtieron al Islam. Esto no fue un hecho aislado, hubieron otros ataques. Pamplona, pasaron por Algeciras, por las Islas Baleares, navegaron por el Mediterráneo y llegaron hasta la actual Italia también. En ocasiones los gobernantes locales optaron por negociar en lugar de combatir a los invasores, ofrecían tierras a cambio de protección para que éste y sus guerreros pudieran prevenir los ataques de otros vikingos. Está el caso del caudillo Rollo, que en el año 911 recibió del rey Carlos. Este era Carlos el Simple, un territorio que luego se conocería como Normandía. Para pacificarlo, le dieron territorio. Además, se acordó que él se bautizaba, se cristianizaba. Esto recordemos que cuando un rey se bautizaba, sus súbditos también. Además, se casó con la hija del rey y lo nombraron duque. Entonces, la región colonizada por daneses y noruegos se convirtió con el tiempo en una potencia regional, que terminó conquistando Inglaterra en 1066. Que eso lo dejamos para el final de los episodios sobre los vikingos. En lo militar tuvieron también una evolución. Al principio tenían un armamento limitado, tácticas rápidas de ataque y retirada, que además les permitía golpear
los lugares, las ciudades, antes de que las defensas locales se organizaran o pudieran organizarse. Luego fueron adoptando equipos más sofisticados, como cascos que no tenían cuernos, recordemos, aunque aparecen siempre los vikingos en muchas imágenes con cascos, eso es una creación del siglo XIX. Pero su fuerza en general radicaba en la movilidad, en la sorpresa y esa capacidad rápida de adaptarse a lo que iban confrontando. Estos hombres eran implacables, eso sí, eran unos observadores muy atentos y donde encontraban riqueza, allí volvían. Y donde encontraban resistencia, negociaban. A los vikingos no les bastaba con las costas. Se internaban tierra adentro al corazón mismo de Europa por los ríos. Por ejemplo, París, en el año 845, fue atacada por un grupo que navegó por el Sena. 120 naves, según las crónicas francas, y más de 5.000 hombres. Estaba comandada por el caudillo legendario Ragnar Lodbrok, supuestamente, o por un caudillo vikingo también muy famoso en otras crónicas, que quizás ese es el mismo, Reginerus. Pero bueno, recordemos que estamos en un territorio donde hay una mezcla entre historia, hechos, arqueología y leyenda. Pero sí, fue correcto, la invasión sí está registrada. Los anales dicen que llegaron y era Semana Santa. La ciudad, que todavía era modesta, pequeña, fue sitiada y saqueada. En ese momento gobernaba el rey Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno, quien no pudo resistir el ataque. ¿Qué hizo? Pues les pagó un tributo de 7.000 libras de plata, dicen las crónicas, para que se marcharan. Pero como ocurre con toda extorsión, si pagas una vez, vuelven. Y así lo hicieron los vikingos. Durante las siguientes décadas regresaron por el Sena una y otra vez. En el año 885, por ejemplo, ya casi 40 años después, la flota era aún mayor y el asedio duró un año entero. Esta vez la ciudad resistió, dicen los textos, que fue defendida heroicamente por un conde llamado Eudes, quien más tarde sería el rey, que los defensores se mantuvieron firmes, que los vikingos levantaban campamentos, atacaban con catapultas y hasta construían puentes. Finalmente llegó el emperador Carlos, en este caso Carlos el Gordo, llegó con el ejército, pero no combatió contra ellos, sino que negoció y les dejó pasar por sus territorios, remontar el Sena hacia el norte, hacia Borgoña. Para muchos esto fue una traición, porque claro, les dejó cruzar y traicionó a los borgoñeses. Los barcos son la esencia de la época vikinga. Con ellos podían viajar a través de estrechos, a lo largo de costas intransitables. Estos barcos generaron no solo guerreros y conflictos, pero también orden, estructura y poder estatal, que en el camino llevaron a los reinos nórdicos a encontrar su lugar en Europa. Fue también a través del barco, de la navegación, que se unificó Dinamarca, Noruega, Suecia e Inglaterra en un gran imperio del Mar del Norte, que sí duró poco, pero fue muy significativo de este tiempo. Fue el reino de Canuto el Grande. ¿Cómo eran los barcos? Había dos tipos de barco. El barco de guerra o el barco más rápido para atacar o para navegar en zonas difíciles y unos barcos para comerciar. Cuando pensamos en los vikingos, lo primero que suele venir a la mente es un barco largo, delgado, con una vela cuadrada y un dragón en la proa. No es casualidad. El Langskip
o barco largo, también conocido como dracar, era el corazón de la cultura vikinga. Los dracar eran unos barcos largos, estrechos y muy rápidos. Podían tener 20 o 40 remeros, además de la vela cuadrada. Eran simétricos, con proa y popa afiladas, lo que les permitía navegar en ambas direcciones sin girar. Además eran versátiles, podían navegar tanto en mar abierto como entre ríos y aguas de poca profundidad. Estos barcos tienen una quilla baja, es decir, que podían navegar hasta la playa y después la tripulación podía tirar de ellos por tierra. De este modo, muchas de las rutas se acortaban. En las crónicas de Néstor, escritas en la zona de Kiev alrededor del año 1100, mencionan el viaje de los vikingos desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Estos viajes tuvieron lugar a través del río Dnieper y las fuentes describen cómo los vikingos tiraban de los barcos por tierra en los peores rápidos del río. Algunos modelos más pequeños podían utilizarse para comerciar o pescar y otros, como los de guerra, alcanzaban los 25 metros o incluso más. El diseño no solo era funcional, también era simbólico. La proa a menudo se decoraba con cabezas de dragón, serpientes, no solo como adorno, sino para asustar a los espíritus del lugar y a los enemigos. Estas figuras se retiraban al acercarse a lugares amigos, por ejemplo. También tenían barcos más grandes, los conocidos como Nor. Eran barcos ya más anchos, más robustos que los Langskip o Drakkar, y eran pues lo que eran los barcos mercantes vikingos, que tenían un diseño pensado no para la velocidad, sino para la resistencia a la estabilidad y la capacidad de carga, con capacidad de 20, 30 toneladas, y usaban velas más que los remos, pues no requerían esa velocidad, tampoco la flexibilidad de maniobra. Eran ideales para largas distancias, por eso se usaban para las rutas de comercio entre Noruega e Islandia, luego Groenlandia, Vinland, como dijimos, y la tripulación podía ser más reducida, podía ser de 6, 12 hombres, a diferencia de los Langskip, que necesitaban muchos remeros para cumplir su función de velocidad. Estos barcos pues transportaban lana, pieles, madera, hierro, miel, ámbar y por supuesto esclavos. Muchas de estas incursiones fueron iniciativas privadas, otras organizadas por miembros de la familia real u otros jefes tribales que habían sido expulsados. Esto es muy interesante. Campañas también que se financiaban mediante el botín, el cobro de tributos, llamado danegeld, o el establecimiento de rutas comerciales. Pero estos individuos que iban en las expediciones, básicamente hombres, algunas mujeres fueron en expediciones, pero no era la norma. Hay casos de guerreras y sobre todo si eran de clase alta, luego veremos. El espíritu que guiaba a muchos de estos hombres se pueden ver en varias piedras rúnicas que han quedado. Hay una en Suecia que dice For, era el nombre, For, con valentía, riqueza obtuvo, lejos en Grecia para su heredero. Esta breve estrofa no solo refleja el deseo de enriquecimiento, sino también una conciencia de trascendencia, de que los logros individuales tenían sentido en el marco de la continuidad familiar. Es decir, que la riqueza no solo era para sí mismo, sino un legado para las generaciones futuras. Recordemos que en este tiempo no habían naciones tal como las conocemos y que siempre había una tensión entre diferentes reyes locales e incluso sus súbditos de esa aristocracia, como decíamos, creciente, que con el tiempo se fueron reunificando
bajo un rey central quizás, y se fueron formando territorios con culturas, con lenguas comunes mucho más definidos y con un sistema político. Tampoco había este tipo de relaciones internacionales o diplomacias como la conocemos hoy, sino que tenías este tipo de negociaciones como hemos visto en París o en otros lugares como Normandía, o que se les permitía el paso o que se les permitía a estos guerreros tomar unos territorios independientemente de los súbditos, si quisieran o no. En ese tiempo no se pensaba igual, sino que para mucha gente les daba igual quién era el rey, mientras los dejaran hacer sus actividades, comerciar, pues el cambio muchas veces de rey o de emperador no les afectaba, no había una conexión con estos personajes. Les invito a suscribirse, visitar nuestras redes, comentar, darle al me gusta y compartir. Lindisfarne simboliza algo más profundo, el inicio de una nueva era de contactos, a veces violentos, otras veces pacíficos, entre Escandinavia y el mundo cristiano. Con el tiempo, muchos de aquellos paganos acabarían adoptando el cristianismo, pero en ese año 793 no había cruces en sus barcos, solo hachas, espadas y hambre de botín. Durante más de 2 siglos y medio, los pueblos nórdicos se expandieron en todas las direcciones, dejando huellas que aún pueden verse y sentirse.